Lo que acabas de ver no son peleas entre enemigos o rivales a muerte, sino entre colegas que luchan por una misma causa. Los voluntarios que viajaron miles de kilómetros para aportar a la defensa de Ucrania no se imaginaron que encontrarían al enemigo entre sus supuestos compañeros. Desde hace meses hay reportes de ataques xenófobos y malos tratos por parte de las tropas locales para con los elementos de origen latinoamericano, en particular con los colombianos. Peleas, insultos e incluso castigos físicos se incluyen en la larga lista de humillaciones que han sufrido estos hombres. Algunas fuentes apuntan a que se trata de mercenarios, otras que son parte de la colaboración del país cafetero con la OTAN. En este nuevo video de Militarmente, queremos contarte todo al respecto para entender por qué ocurren este tipo de situaciones en el frente ucraniano y cómo afectan al devenir de la guerra. Desde que inició el conflicto entre Ucrania y Rusia en febrero de 2022, decenas de naciones mostraron su apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky. No nos referimos solo a gobiernos que proporcionaron ayuda material, sino también a civiles y militares que ofrecieron su asistencia. Es así que en estos 2 años de conflicto, cientos de mercenarios colombianos han viajado a Europa para luchar por los intereses de Kiev. Algunos motivados por lo ideológico, teniendo en cuenta que las fuerzas colombianas son un aliado crucial de Estados Unidos. Otros, la gran mayoría, movilizados por la posibilidad de ganar dinero. De este modo, son varios los comandos oriundos del país caribeño que han muerto en medio de los fuertes enfrentamientos con el ejército ruso. Esto haría pensar que por su sacrificio, aquellos que siguen con vida son respetados como hermanos, pero no es el caso. Hoy en día los latinoamericanos no la pasan muy bien, pues están siendo atormentados por aquellos que supuestamente se hacen llamar sus camaradas. En un video compartido en redes sociales, se puede observar el maltrato de soldados ucranianos a los mercenarios colombianos que denuncian xenofobia y humillación por parte de los europeos. 25 colombianos muertos, ¿para qué este hijo de p*** me echó un gas? ¡Soca, блядь! ¡Venga! ¡Me trata como un puta perro! ¡Puta perro te dio! Tengo una esquila aquí por tu país de Yura, usted sabe que el mal estuvo herido. Cumplí mis órdenes, formé a la gente, porque ese hijo de perro no formé 3 personas, me trata como un animal, por 3 hombres. En el clip se puede ver a un colombiano alterado discutiendo con un superior del ejército ucraniano por no valorar que han muerto aproximadamente 25 colombianos en medio de la guerra. A partir de las palabras del uniformado enfurecido, podemos discernir 2 cosas sobre esta riña particular. Por un lado, un oficial ucraniano le arrojó algún tipo de gas a modo de castigo, presuntamente pimienta o lacrimógeno, como si se tratara de un criminal que debe ser reducido. Es una pena demasiado alta y humillante para tomar con un colega que ha viajado miles de kilómetros para brindar su asistencia en la protección del territorio. Por otra parte, también se puede dilucidar el origen de la discusión. Evidentemente, el latinoamericano tenía como misión el entrenamiento y la preparación de tropas, y hubo algún tipo de inconveniente en ese proceso, lo que decantó en el castigo efectuado por el oficial de Ucrania. El hombre afectado por el gas acusa tener una esquirla en uno de sus brazos como producto de las operaciones en Europa. Evidentemente, sus actividades no se limitaron al entrenamiento de locales, sino que también estuvo en el frente de combate. Más allá de estos videos, no hay una información concreta de qué sucedió con los colombianos que se presentaron a pelear contra los rusos, y se desconoce qué tan profunda es la xenofobia de los ucranianos. El gobierno de Colombia se hizo eco de la polémica y advirtió que no tolerará malos tratos para con sus ciudadanos, pero que no registra la presencia de soldados regulares en las regiones donde se grabaron las imágenes. Es probable que se trate de mercenarios contratados de forma privada para diferentes actividades,
desde la lucha en el frente al entrenamiento de personal ucraniano inexperto. Lo más preocupante es que estos tormentos no solo serían producto de la violencia y la xenofobia de los soldados, sino que podrían reflejar políticas estatales sobre el trato a extranjeros. En uno de los tantos materiales publicados al respecto, un soldado colombiano asegura que el GUR, el organismo de inteligencia de Ucrania, habría ordenado el ingreso de hombres encapuchados a un lugar donde se encontraban soldados latinos para luego darles una golpiza. Aquí están viendo cómo el GUR, las entidades ucranianas a los que venimos a ayudar, cómo tratan a los colombianos. Acaban de entrar hombres encapuchados a cascar a nuestros compañeros. Difundan este video. Ucranianos son peores que los rusos. Ucranianos son peores que los rusos. Esas últimas palabras del soldado son impactantes. Ni Vladimir Putin hubiera podido idear una propaganda prorrusa tan efectiva. Las golpizas y la discriminación recibida por los elementos latinos le dan cierto asidero a las acusaciones iniciales que ocurrieron entre los gobiernos al inicio del combate. De parte del Kremlin, se calificó a Ucrania como un estado racista, hablando de que la invasión era parte de una desnazificación. Estos videos son preocupantes, ya que el GUR responde de forma directa al Ministerio de Defensa. Las acciones principales de esta agencia son autorizadas por la Presidencia de la República, es decir, que cualquier medida racista contra sus colaboradores es confirmada por la oficina de Zelensky. Una forma curiosa de agradecer a los miles de latinoamericanos que cruzaron el océano para aportar su conocimiento y cuerpo a la defensa de su país. Veamos el desenlace de estas filmaciones, en la cual un elemento colombiano está furioso y con signos de haber sido golpeado de forma brutal. Acuérdese de mí, lobo. Acuérdese de mí. Te lo juro que te vas a acordar de mí, lobo. Te vas a acordar. No me asusta. ¡Graben! ¡Graben, perro! ¡Graben! ¡Graben lo que están haciendo los ucranianos! ¡Están haciendo la Al final del registro podemos ver a un hombre en camilla visiblemente adolorido. Un elemento colombiano grita furioso pidiendo que se graben las actividades de sus supuestos camaradas ucranianos. Esa es la única forma de dejar constancia de las golpizas y tormentos que sufrieron presuntamente bajo órdenes del GUR. Lo increíble es que estamos hablando de hombres entrenados que han pasado por el servicio policial o militar de Colombia, el cual tiene métodos de preparación realmente extremos y exigentes. Para dejar en ese estado a un exmilitar, la paliza recibida ha de ser brutal y con un solo objetivo: lesionarlos de forma permanente. Eso es lo más incomprensible. ¿Por qué dejar fuera de combate a tropas realmente útiles cuando Ucrania necesita hoy más que nunca todo el apoyo que pueda recibir? Al hablar de la colaboración de extranjeros en Ucrania, es necesario reparar en la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Es una unidad militar compuesta por voluntarios de diversos países. Es un organismo creado por el mismísimo gobierno ucraniano para responder a la invasión rusa. La invención de esta formación fue anunciada en una declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, el 27 de febrero de 2022, a pocos días del inicio de las operaciones por parte de las fuerzas de Vladimir Putin. Desde entonces se han desplazado miles de soldados de países vecinos de Europa, pero también desde Latinoamérica. No hay una razón única para esta colaboración. Algunos han viajado por pura convicción, esperando participar en un proceso histórico del lado que ellos consideran el bueno. En otros casos se trata de gente con preparación militar pero que jamás pudo emplear su conocimiento en actividades concretas, por lo que estaban deseosos de ser parte de un conflicto como este. Claro, también se encuentran aquellos que fueron seducidos por el rédito económico, aunque esto último se limita a los mercenarios experimentados con la capacidad de entrenar a otras personas. A continuación escucharemos las palabras de un joven argentino que tomó un avión al viejo continente para sumarse a las filas de la resistencia ucraniana.
Estos son sus motivos personales para ir al frente de batalla. Bueno, en lo personal solamente para venir a apoyar al pueblo ucraniano. No estoy por política ni por dinero, nada de ese tipo de beneficio, ¿no? Sino solamente por apoyar al pueblo ucraniano. De acuerdo con las especificaciones de la misión, aquellos que quisieran ir a la unidad podrían hacerlo, poniéndose en contacto con el agregado de defensa de la Embajada de Ucrania en su respectivo país. Según datos suministrados por el ministro Kuleba, en marzo de 2022, 20.000 ciudadanos extranjeros de 52 países se habían unido a la lucha del lado de Ucrania. Es una cifra para nada despreciable. El aporte de estos soldados de otras nacionalidades ha sido fundamental en numerosas batallas. Por ejemplo, en los ya infames combates por Bakhmut, se reportó la presencia de varios elementos latinoamericanos y de países vecinos de Europa. Las misiones en esa región fueron de las más brutales de toda la contienda. Los relatos hablan de jornadas interminables tanto en los bosques como en la ciudad. Una vez que los enfrentamientos se trasladaron al centro urbano, el choque de rusos y el frente ucraniano se transformó en una carnicería. Los edificios fueron un contexto ideal para la aplicación de tácticas de emboscada y otras ofensivas. En medio de ese caos, cientos de extranjeros aportaron su sudor y su sangre, y hoy en día sienten que ese sacrificio no es reconocido por aquellos a quienes ayudaron. Es difícil saber la cantidad de colombianos que han viajado a Ucrania para luchar con el ejército local, dado que muchas personas lo han hecho de manera independiente. En su momento, al iniciar el conflicto en Ucrania, empezó también un éxodo de militares de varias nacionalidades hacia este territorio para unirse en la lucha contra la invasión rusa. Colombia fue precisamente una de estas naciones, aportando varios hombres para el combate. Un porcentaje pertenece oficialmente al ejército como parte de los compromisos adquiridos por Colombia como aliado estratégico extra-OTAN. Otros son mercenarios o exmilitares que se unieron a la lucha en Ucrania por diversas razones. Sin embargo, las promesas de dinero no serían suficientes para que los colombianos soporten malos tratos por parte de uniformados del ejército en Ucrania, por lo que en los últimos meses han sido revelados una serie de videos en los que se evidencia la frustración de los comandos. Más allá de que no todos son elementos regulares, las noticias sobre los tormentos y golpizas llegaron hasta los medios cafeteros. Denuncian que soldados colombianos que brindan apoyo en Ucrania fueron golpeados por funcionarios de entidades de este país. El video fue publicado a través de una red social y se observa a colombianos que al parecer minutos antes habían sido golpeados por hombres encapuchados. La guerra entre Ucrania y Rusia, al tiempo que cada vez adquiere mayores niveles de violencia, va perdiendo sentido para muchos en todos los bandos. Eso incluye, por supuesto, a los militares y exmilitares caribeños que se enlistaron a favor de Ucrania y que hoy denuncian una campaña de xenofobia por parte de algunos oficiales y soldados locales. A pesar de que en la guerra de Ucrania han muerto varios soldados de nacionalidad colombiana defendiendo las banderas de Zelensky. En abril de 2023, 3 hombres perdieron la vida en un ataque en la región de Donetsk. La verdad es que la situación en el viejo continente estaría lejos de ser amigable para los sudamericanos dentro de las filas ucranianas. Están en una contienda en la que no son bien recibidos ni por sus propios aliados. Por lo general, los voluntarios latinos fueron relegados por parte de la prensa. La colaboración europea fue mucho más publicitada en los medios de comunicación. De acuerdo con reportes rusos revelados en 2023, habría integrantes latinoamericanos dentro del batallón Sich. Se trata de una unidad especial ucraniana conformada en parte por oficiales de policía retirados. El batallón estuvo muy activo durante todo 2022 cuando lucharon contra las fuerzas del Kremlin en la ofensiva de Kiev. Luego fue apostado en el este para apoyar los esfuerzos en las batallas de Kharkov. México es una de las naciones latinas que más hombres ha aportado a este conflicto. Su colaboración es importante debido a que el país azteca cuenta con numerosas unidades policiales de élite y su ejército está bien preparado ya que debe enfrentar a un enemigo interno poderoso como los cárteles narco.
A continuación escucharemos el testimonio de Salvador Brambila González, uno de los tantos elementos mexicanos que viajaron a Europa para combatir al invasor ruso. Es el contrato que te dan para ingresar a la Legión. Este es el pasaporte ya ucraniano, únicamente lo obtienen los que cumplen con un mínimo de 3 meses y medio en la Legión. Este documento ya es un significativo de la doble nacionalidad. De acuerdo con González, un ex militar de carrera, uno de los premios que se reciben luego de más de 3 meses de servicio es la doble nacionalidad. Por supuesto, para algunos hombres esa es una recompensa muy preciada, ya que les permite el acceso irrestricto a Europa. Sin embargo, es un botín que se obtiene con mucho sacrificio. El primer obstáculo suele ser la presión familiar. En el caso de Salvador, su propia esposa le indicó que era peligroso y que no debía participar de un conflicto armado del otro lado del océano. Pese a los reclamos en el hogar, este soldado siguió sus instintos y viajó hasta Kiev. Gracias a su experiencia, fue incorporado casi de inmediato dentro de la fuerza. En Europa, González recibió entrenamiento especializado junto a cientos de extranjeros que se encontraban en su misma posición. Fueron adiestrados en una ubicación secreta donde se les enseñó la táctica y la doctrina ucraniana, además de familiarizarlos con el tipo de armamento que emplean en el campo de batalla. Después de constatar que tenía capacitación militar, el ejército de ese país lo alistó y adiestró en una base secreta junto a cientos de combatientes extranjeros. Son ejercicios que tienes que estar repitiendo una y otra y otra y otra vez. ¿Para qué? Pues para que se te cree algo que le llamamos memoria muscular, que pues es poderlo reaccionar a pesar del miedo, a pesar del terror. Era momento de afrontar el siguiente desafío: sobrevivir a una guerra brutal que día a día se cobra la vida de miles de personas. Una de las vivencias más duras que experimentó este soldado mexicano fue pasar varias jornadas oculto junto al cadáver de un amigo. Mientras tanto, el fuego de artillería ruso rodeaba su posición y convertía su vida cotidiana en un desfile de explosiones y gritos. Finalmente pudo ser rescatado casi de milagro antes de que un escuadrón ruso patrullara por el preciso lugar donde se encontraba escondido. Por otra parte, además de colombianos y mexicanos, hay un número significativo de brasileños que han luchado en la Legión Internacional. Los documentos oficiales indican que hay soldados de ese origen integrados en el 1er Batallón Vovkhodov y el 3er Batallón de Propósitos Especiales. Si nos guiamos por lo reportado en periódicos brasileños en 2022, entre 500 y 1000 locales se movilizaron a Europa. Todos ellos se contactaron con la Embajada de Ucrania y pagaron un total de $2.000 que incluían el costo de los pasajes y la documentación necesaria. Uno de ellos es Segundo Silva, quien brindó entrevistas desde la zona de guerra. De acuerdo con sus estimaciones, el 80% eran exmilitares o personal de policía. Todos con una gran experiencia en el manejo de armas y con habilidades de puntería que les permitieron entrenar a los ucranianos. Además de oficiales enfocados en el combate, hay otros abocados a la traducción y otras labores administrativas. Respecto al trato que reciben estos voluntarios, no hay información puntual, pero cabe suponer que han enfrentado retos y problemas similares a los de sus colegas colombianos. Al tratarse de mercenarios o soldados independientes que decidieron colaborar con la causa, no hay mucho que pueda hacer el gobierno de Colombia para proteger a estos hombres. Más allá de los registros que hemos analizado a lo largo de este video, no hay novedades respecto a esta problemática. Tampoco se han registrado casos similares que involucren a hombres de otras nacionalidades. Lo que sí es seguro es que Ucrania no podrá vencer si dentro de sus propias filas hay riñas y odios de ese tipo, incluso para con aquellos que viajaron miles de kilómetros para aportar en una causa que no les es propia. Prometemos mantenerte al tanto de este caso cuando surjan noticias al respecto. Antes de despedirnos, nos gustaría tener tu opinión respecto a esta polémica. ¿Cómo crees que deben actuar las autoridades colombianas e incluso los propios soldados afectados por estos ataques? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios.
De esta forma llegamos al final del video. Si te gustó este contenido relacionado al conflicto en Europa, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. De esa manera podrás enterarte cuando subamos nuevo material. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.